Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión nocturna. Antes que nada quiero pedirle disculpas a nuestro invitado que a mediodía no se hizo la transmisión yo tenía un compromiso médico y era irreemplazable, así es de que le pido disculpas para empezar a nuestro invitado y luego a nuestra audiencia. Pero ya estamos aquí y antes que otra cosa, algunas referencias de nuestro participante en esta entrevista virtual. Él está en la ciudad de Cancún y un servidor acá en Chetumal. Salvador Ramos Bustamante es un luchador social, sindicalista, hombre de izquierda, formado en el pensamiento del maestro Vicente Lombardo Toledano. Nuestro invitado cuenta con más de 50 años de experiencia en el sindicalismo. Es un estudioso de la historia de México, de América Latina y el Caribe. Se formó desde la base, alcanzando niveles de dirigente local, nacional e internacional. Es fundador de la CROC de Quintana Roo, militante de la Central Unitaria de Trabajadores, de la Nueva Central de Trabajadores y de la Federación Sindical Mundial. Fue y es formador de cuadros sindicales, un teórico del sindicalismo, analista de la realidad de los trabajadores, con propuestas para retomar la reorganización y la combatividad del movimiento obrero. Pues mi gran maestro Salvador Ramos, bienvenido, muchas gracias por estar en una emisión más de Panóptico. Gracias, Mario. Pues aquí estamos listos para hablar de un tema que me apasiona, que ocupa mi tiempo, que ocupa mi vida, y que es la lucha de clases, es la lucha de los trabajadores, del proletariado, de la clase obrera, no solamente por mejorar sus condiciones de vida, sino para transformar el mundo, transformar el país, transformar la realidad, porque pues ya vemos que uno de los temas que más preocupan en todo el mundo es la desigualdad social. La riqueza se acumula en unas cuantas manos a costa de la pobreza de la mayoría de los trabajadores, quienes todo producen, desde la cuna hasta la tumba, y quienes reciben migajas apenas para sobrevivir económicamente. Pues es un tema apasionante, Mario. La lucha de clases, que bien lo marcaba Carlos Marx y Federico Engels, el manifiesto comunista, cuando decían que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Y esa sigue vigente. Pues, ¿qué te parece si para empezar nos ubicas cuál es la situación actual de los trabajadores mexicanos? Mira, en México y en el mundo, los trabajadores que todo producen, los bienes y servicios que los seres humanos consumimos, pero la plusvalía que produce su trabajo se queda en mano de los empleadores. Y entonces estos acumulan grandes riquezas y les pagan salarios miserables y condiciones de mucha explotación, lo que tiene a la mayoría de los trabajadores con ingresos de sobrevivencia, mucho desempleo. Por eso hay tanta migración, sobre todo en los países desarrollados, que buscan mejorar sus condiciones. Y por eso uno de los instrumentos para abatir esta desigualdad
son los sindicatos, pero también el sindicalismo vive una profunda crisis, porque los empleadores y los gobiernos de la burguesía se han encargado de debilitarlos. Lo mismo corrompen a dirigentes que reprimen o que establecen distintas estrategias para burlar los códigos laborales que costaron muchas luchas, muertes, encarcelamientos, linchamientos, como lo vemos en las huelgas de Cananea y Río Blanco en México, o como lo vimos en los mártires de Chicago, como fueron masacrados cientos de trabajadores y asesinados precisamente los que se les denominó los mártires de Chicago. Entonces, es una situación difícil que requiere de una reorganización del movimiento obrero, que requiere de nuevas estrategias para retomar la unidad y la combatividad de los trabajadores. De ahí que ese tema pues sea interesante, porque si bien es cierto que los sindicatos están muy mala imagen, salvo algunos organismos, sobre todo del sindicalismo independiente, pero también hay organizaciones sindicales que yo conozco en la CRO y en otras centrales que luchan en el marco de las circunstancias por mejorar las condiciones, por la vida democrática, por la formación de cuadros. Pero bueno, la lucha sindical es también una lucha política, es una lucha de principios, de ideas, de propuestas. Por eso la primera tarea es reconocerse a los trabajadores como miembros de la clase obrera, como proletarios, porque pues en este país y en el mundo hay lucha de clases, y entonces la clase social que se queda con la plusvalía del trabajo, pues esa tiene todas las comodidades y sus capitales los van reproduciendo. Ahí es donde nacen las transnacionales. Y indudablemente que la única vía para terminar con esto es llegar al socialismo. Un socialismo de acuerdo a las circunstancias de cada país, que es muy fácil explicarlo. Se trata de distribuir equitativamente los beneficios entre toda la población, asegurar el empleo para todos, bajar las jornadas para que la gente pueda estudiar, hacer deporte, disfrutar la cultura, de la música, de la pintura, de la literatura. Es decir, crear condiciones para un mundo donde todos vivamos felices. Y para eso hay que terminar con las angustias de que el salario no alcanza, con las angustias de las enfermedades curables, con la falta de viviendas, por el acceso a la música, al cine, al teatro, por la posibilidad de que el ser humano haga deporte, que tiene que ver con la salud. Es decir, un mundo más humano, un mundo donde podamos poner todas las potencialidades que tenemos para ser felices, para convivir con la tierra, con los animales, los insectos, y disfrutar todo lo que el hombre ha sido capaz de construir a través de su historia.
Así es el tema, Mario. Sabes que en México, desde que tomó posesión el presidente Andrés Manuel López Obrador, planteó como uno de sus grandes temas. A ver, Salvador, antes de que continúes, fíjate que hay académicos, hay amanuenses, hay oligarcas, hay hasta dirigentes de partidos políticos que dicen que la lucha de clases ya no existe. No, pues es una mentira, porque claro que la lucha de clases existe. Dos clases, explotados y explotadores. Los explotadores son todos aquellos que se quedan con el producto del trabajo. Es esa oligarquía, esa burguesía. Y los explotados pues son todos los trabajadores manuales e intelectuales del campo, de la ciudad. Si tú miras o analizamos a la sociedad, la mayoría del pueblo, más del 90%, trabajan. Lo vemos en todas las actividades económicas, la construcción, los servicios, el transporte, el comercio. Los profesores, los trabajadores de las universidades, de los hospitales, es decir, cuando quiera que veas, los vendedores ambulantes, los no asalariados. El mundo del trabajo es muy amplio y la mayoría trabaja mientras una minoría disfruta de los beneficios, pero además acumulando enormes riquezas y provocando desigualdades terribles. Ya lo decía el presidente de la ONU, millones de personas en el mundo viven por menos de $1. Y él planteaba que se creara un fondo para darles dinero, como lo está haciendo con los programas sociales, darles dinero del presupuesto público a adultos mayores, a jóvenes, a mujeres, a campesinos. Es decir, porque, bueno, el proceso de abatir las desigualdades son procesos muy lentos, porque la burguesía y oligarquía utiliza todos los recursos que tiene su poder, desde los legales, como son la deshonrosa actitud del Poder Judicial, los jueces y magistrados, no están al servicio del pueblo, están al servicio de las minorías. Hasta, en muchos casos, los golpes de Estado, la represión, los asesinatos, la desaparición de líderes sociales. Es decir, todos son instrumentos de la lucha de clases. Si nos vamos a la lucha política del poder, donde la burguesía cuenta con casi todos los medios de comunicación para establecer la guerra mediática. Y, en fin, es una lucha desigual. Por eso la clase obrera no solamente está llamada a defender sus derechos, sino a cambiar, a tomar el poder con sus aliados de partidos progresistas, pero ya tomado el poder, instrumentar nuevas estrategias que modifiquen la realidad, cosa que pues, no sucede en todos los casos. Vemos avances y retrocesos en América Latina. Hoy, afortunadamente, la correlación de fuerzas favorece nuevamente a los grupos de la izquierda. Lo acabamos de ver con el triunfo en Guatemala, en Ecuador, en Brasil, desde luego, aquí en México con Andrés Manuel.
Pero ya en el camino, a veces se olvidan de los compromisos, dejan de organizar y movilizar a la clase obrera, y vienen los golpes de Estado, con los golpes blandos, con los jueces y magistrados, y a veces los asesinatos, el carcelamiento de los presidentes, como sucede vergonzosamente en el Perú. El imperio norteamericano, el imperialismo norteamericano, sigue extendiendo sus tentáculos en todo el mundo. Por eso hay tantas bases militares en América Latina. Todos los recursos con que cuentan nuestros países forman un apetito gigante. En el caso de Perú es el litio, lo que generó el golpe de Estado. Lo mismo pasó en Bolivia. Y aquí en México, bueno, un magistrado estúpido que atrevió a preparar la destitución del presidente Andrés Manuel. Después se rajó y lo retiró, pero las intenciones son brutales. Entonces, los políticos de la izquierda tienen que apoyarse en la clase obrera, pero la clase obrera necesita una reorganización, partiendo de que se acepten como miembros de la clase obrera, de la clase social a la que pertenece, y se dediquen a estudiar para definir estrategias que permitan esta reorganización. Salud, Mario, yo también estoy tomando un tecito. Así está el tema, Mario. Los sindicatos necesitan, por eso Ahora, es que... Salvador, a 5 años de ser aprobada la reforma laboral mexicana, ¿qué efectos negativos y positivos ha tenido esta reforma laboral mexicana? Mira, Mario, yo hablé con el presidente Andrés Manuel y le dije que yo podía ayudarle en los temas de justicia laboral y democracia sindical, porque él lo planteó como uno de sus compromisos. Y de ahí surgió la idea de platicar con la secretaria del Trabajo entonces, Rosa María Alcalde, y me reuní con ella y le dije, entre otras cosas, que lo que hacía falta era difundir por todos los medios posibles los derechos laborales y sindicales de los trabajadores y luego asesorarlos, porque nunca como ahora había grandes condiciones, la voluntad política del presidente, un nuevo marco jurídico con la reforma laboral y las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo. Entre otras cosas, planteaba que los trabajadores recibieran copia de los contratos colectivos de trabajo, donde el empleador estaba obligado a entregarles o una copia documental o vía electrónica, para que los trabajadores estudiaran el contrato colectivo de trabajo, donde se pactan entre sindicato y empleadores las condiciones laborales, los salarios, las prestaciones, las fechas de revisión, para que estos contratos colectivos fueran legitimados. También se planteó en la nueva reforma laboral que los dirigentes están obligados a informar por escrito y de manera individual a cada trabajador
el manejo de las cuotas sindicales y del patrimonio de los sindicatos. Entre otras cosas, entregar los estatutos para que los trabajadores puedan ver cuándo debe renovarse las dirigencias y participar de manera democrática en las elecciones. Se establecía ahí el voto secreto, directo y personal de los trabajadores. Es decir, había ya los mecanismos jurídicos legales para que los trabajadores pudieran retomar en sus manos tanto los contratos como los sindicatos. Pero esto no es automático. No se iba a dar de manera fast track, sino los sindicatos, en su mayoría, sobre todo los grandes corporativistas, tienen instrumentos, tienen poder, tienen recursos, tienen experiencia. Entonces, no era fácil que los trabajadores se sacudieran esa maraña de intereses donde han participado los mismos líderes corruptos que funcionarios públicos deshonestos y empresarios que les interesa evitar sindicatos democráticos y combativos. Entonces le plantea a la secretaria del Trabajo que retomar la figura de la coalición que establece la ley. La ley dice que los trabajadores y los patrones tienen derecho a coaligarse temporalmente a la defensa de sus intereses. De hecho, la coalición es el antecedente de los sindicatos. Los sindicatos son coaliciones permanentes y la ley establece coaliciones temporales. Se podía armar en cada centro de trabajo coaliciones que, junto a los sindicatos, pudieran formarse con un grupo de trabajadores sin salirse de los sindicatos, sino la coalición es un agrupamiento temporal para estudiar los contratos colectivos y para estudiar el tema de las elecciones, pero requerían el apoyo del gobierno. El gobierno debería asesorar a los trabajadores, primero dándoles a conocer sus derechos, luego asesorarlos para armar coaliciones. Entonces sí entraríamos en un proceso de renovación generalizado. Pero la secretaria del Trabajo, en lugar de hacer eso, se pusieron a asesorar a los líderes, muchos de ellos a los líderes corruptos, que lo primero que hicieron fue adelantar las elecciones. Antes de que entrara en vigor la nueva reforma laboral, la mayoría de las grandes centrales aceleraron sus elecciones para no someterse al voto secreto, directo y personal de los trabajadores. Pero ya en el marco de la reforma, sindicatos como el de Pemex, con todos los recursos, con todas las posibilidades de hacer trampas, y con el apoyo de la Secretaría del Trabajo, se fueron a una elección donde triunfó uno de los capos, uno de los de la mafia del sindicato de Pemex, y lo mismo ha pasado en otras organizaciones. De los contratos colectivos de trabajo en el país, cuando mucho se ha legitimado el 20%, y también con trampas. Es decir, los trabajadores requieren de apoyos para poder sacudirse a las mafias sindicales. Hace años había una franja de dirigentes, de asesores, de luchadores sociales que estaban muy vinculados con el sindicalismo independiente, surgidos de las históricas luchas de los ferrocarrileros con Valentín Campa y Demetrio Vallejo, de los médicos y de otros grupos de los electricistas del SME, que siempre han sido un baluarte del sindicalismo
progresista y democrático, y de otros grupos. Pero cuando se forma el PRD, todos estos líderes se van a la política electoral, llegan a los cargos, a gobiernos, a las cámaras, y lamentablemente la mayoría cae en la corrupción. Y ahí se quedan empantanados. Y entonces la clase obrera se quedó sin esa franja de asesores que apoyaron las huelgas, los movimientos, por ejemplo, de Euskadi, de Pascual. Y entonces, pues la reforma laboral, desde mi punto de vista, se convirtió en un fracaso, porque se va a terminar el gobierno de Andrés Manuel y no se le dio una sacudida, como él mismo planteaba, al corporativismo sindical. No hubo renovación, pequeñas luchas aisladas, sobre todo en la industria de automóviles o en las maquiladoras, que le han ganado a la CTM los contratos, ya han renovado las dirigencias, pero son casos muy pequeños. Sigue habiendo contratos de protección, se siguen firmando contratos a espaldas de los trabajadores, siguen con las mismas directivas, las autoridades del trabajo les han renovado sus direcciones sin ningún obstáculo, y la clase obrera sigue sumida en el desamparo, en los bajos salarios, en la no revisión de los contratos. Es decir, hemos desperdiciado condiciones favorables a las que había que agregarle el TEMEC, los acuerdos comerciales entre México, Canadá y Estados Unidos, y establecían paneles para atender casos donde hubiera violaciones laborales o falta de democracia sindical, y han atendido algunos casos, pero muy aislados. Es decir, hemos perdido una oportunidad extraordinaria que yo espero que sea retomado el próximo gobierno, porque ya en este ya no se hizo, María. Bueno, Salvador, ¿qué te parece si nos ubicamos ahora en Quintana Roo? Y pues tú fuiste el que introdujo, el que formó la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la FROC o la CROC en Quintana Roo. ¿Cómo estaba diseñado ese proyecto sindical que elaboraste para desarrollar en Quintana Roo? Mira, Mario, nosotros desde que llegamos a Quintana Roo, pues ya te decía yo, venimos a abrir una escuela de hotelería para transformar a los trabajadores de la construcción a la industria turística. Llegamos con todo el apoyo de Fonatur, con don Antonio Enrique Sabiñac, Cifrido Paz Paredes, Romárico Arroyo, don Alfonso Alarcón Moralí, con el apoyo del gobernador del territorio, el primer gobernador de Quintana Roo, don David Gustavo Gutiérrez Ruiz. Y nos firmaron el primer sindicato, el primer contrato colectivo de trabajo del Hotel Playa Blanca, propiedad de Diego de la Peña. Y luego nos firmaron los contratos de el Hotel Cancún Caribe, Camino Real, el Presidente. En ese momento la construcción la tenía la CTM, pero la CTM empezó a utilizar la construcción
para querer obligar a los empresarios a que les firmaran los contratos de los hoteles. Así se dio la huelga del Hotel Sheraton. Antes se dio un movimiento en el Club Mediterráneo y se dio también un conflicto con una fábrica de maderas que estaba en Ignacio Zaragoza, donde el dirigente era Jorge Coyote Casanova. Y también se dio un conflicto con los trabajadores del Turicum. Fui a ver a Pedro Joaquín, que era el secretario general de gobierno. Dije, Pedro, lo que hicieron con el transporte es un verdadero error jurídico. Estando emplazada la empresa, firma el contrato, forman otro sindicato, le firman el contrato, lo depositan en la Junta y la Junta se los acepta. Y me dice Pedro, Salvador, tú tienes razón, pero andas por todos lados, me dice, tienes hasta la cocina. Si sigues así, ¿quién nos va a postular a nosotros en el futuro? Dice, Pedro, te firmo por escrito que no nos metemos en política, pero deberían de respetar los derechos de los trabajadores organizados. A partir de allí me di cuenta que Jesús Martínez Ross estaba en contra de nuestro proyecto sindical, pues al que llegamos a Quintana Roo, entre otras cosas, invitados por él. Pero apoyó para que quitaran el sindicato de maderas, que fabricaban palillos. Ayudó para que hicieran trampa en el recuento del Mediterráneo. Y respaldó a la CTM para la huelga del Sheraton. Más adelante se da otro conflicto en la firma de los contratos del Fiesta Americana y del Cristal. Y entonces me llaman a la Secretaría de Trabajo y a uno de los compañeros, acompáñame para que vea las presiones. Ya en la Secretaría de Trabajo, a Rodolfo Echeverría Ruiz, era amigo de hace muchos años, había sido el líder juvenil del PRI, embajador en Cuba. Y ya le explico cómo está el tema, y le digo, mira, don Fidel quiere que se le deje un contrato. Fíjate con uno y agarre uno, démosle uno a él. Y yo pues me negué, pero me dice Pedro, mira, si no lo arreglamos contigo, te vamos a tener que arreglar con Juárez Blancas. Yo pues quiero que lo arreglemos contigo. Pues se arregló así, y pues quedó. Ninguno de los empresarios quería firmar con la CTM, me dieron sí. Finalmente se quedó con el Cristal, nosotros con el Fiesta Americana. Este conflicto con la CTM y con el gobierno se fue repitiendo, pero nosotros fuimos logrando que nos firmaran los contratos, primero en Isla Mujeres. Allí estaba don Juan Padilla, en Isla Mujeres, y estaba el abogado de ellos, que era Marcos Sánchez Valdés, que después fue notario. Pues nos firmaron todos los contratos de Isla Mujeres y fuimos creciendo en todo el estado. La contratación colectiva era clave, pero también era clave la formación de cuadros sindicales. Armamos nuestra propia escuela de cuadros, pero mandamos a muchos compañeras y compañeros
a recibir cursos a la Universidad Obrera Vicente Lombardo Toledano. Muchos fueron a la Escuela de Cuadros Sindicales de Cuba, a Lázaro Peña, otros a Moscú, a Bulgaria, a Alemania, a Nicaragua. Si traemos un movimiento, sobre todo con las manos arriba, sin extorsionar a empresarios ni hacer negocios con ellos a espaldas de los trabajadores, sino cuidando los centros de trabajo, atendiendo los problemas, armando estructuras sindicales en cada centro de trabajo, en cada departamento, con mucha asamblea. Empezamos a crear estructuras territoriales, a darles cierto nivel de autonomía, la formación de los comités para las revisiones de los contratos, la parte de las propinas, empezaba apenas las propinas de grupo. Yo había dicho que las propinas eran sagradas, que manos arriba nadie tenía derecho a meterle mano a las propinas. Y también en contra de cualquier represión a los trabajadores. Yo les decía, si no los ayudamos, no los vamos a perjudicar. Pero junto al trabajo sindical, formamos la Sociedad Cooperativa de Consumo, Alianza Obrero Campesina, que abrió una pequeña tienda sindical apoyada por CONAMPROS, que es el Comité Nacional Mixto de Producción al Salario, con Enrique Jackson Ramírez, que era el subdirector. Y después constituimos una cooperativa. Un día fuimos a ver a don Arsenio Fraile Cubillas, que es el secretario de Trabajo. Le dije, señor secretario, ayúdeme a armar la mejor cooperativa de este país. Y llamó al director de Fomento Cooperativo y dijo, reúnase con Salvador, con sus asesores suyos y los de él, para planear hacer una cooperativa. Ya reunidos, me dicen, ¿qué quieres hacer? Todo. Queremos hacer tiendas, construir viviendas, tener transporte, hacer fábricas de ropa. Y me dijo, no, pues hay que hacer una cooperativa para cada cosa. Le dije, no, pues va a ser un desastre. Entonces, ya nos asesoraba allí el subdirector de CONAMPROS y les dice, hay que hacer una cooperativa de consumo que produzca todos los bienes y servicios que requieren los trabajadores. Y entonces hicimos la Sociedad Cooperativa de Consumo Alianza Obrero Campesina, que construyó el centro comercial más importante de Cancún, en unos terrenos que eran de los estibadores, nos los donaron, que a ese centro comercial se convirtió en su momento en el centro comercial más importante de Cancún. Vino a inaugurarlo el secretario de Trabajo, que era Paullada, y el director de CONASUPO. En el camino se pelearon, los dos querían inaugurar. El de CONASUPO dijo que yo puse el dinero, y el secretario, siempre yo soy el secretario. Entonces hicimos dos inauguraciones, una en la mañana y una en la tarde. Que por cierto, ese día, Alberto Juárez Blancas, líder nacional de la COR, luego nos traicionó, estaba furioso. Inventó que lo hubieran maltratado en el hotel presidente y se fue antes de la inauguración. Y Roberto Castellanos Tobar me dice, es que Juárez Blancas, si es casamiento quiere ser el novio, y si es velorio quiere ser el muerto. Después él armó una tienda sindical en México, puso a su concuño, un beliceño, que hizo un gran fraude en la tienda. A ese centro comercial invitamos un día al presidente López Portillo. Estábamos en un maquete con él. Y le dije, señor presidente, sé que va usted a Cancún, quiero que vaya a conocer nuestra cooperativa. Me dijo, sí, cómo no. A ver, Estado Mayor, anota los datos. Entonces ahí estaba Demetrio Sodi de la Tijera,
que era el director de Liconza, y que en cada sesión de análisis del centro comercial nos regañaban. Pero uno de los vocales que participaba en ese consejo, que era Banco Obrero, dijo: oiga, Salvador, este cabrón está mintiendo, todo lo que dice no es cierto. Y entonces va, le metieron, soy de la tijera, a verme ahí en el banquete, y dijo: ¿qué le dijiste al presidente? Y que mira, cabrón, lo que no has hecho en 3 años lo vas a hacer en 15 días con el presidente, así es que córrele. Y efectivamente corrió a pintar, a cambiar equipo, a llenarlo de frutas y verduras. Y entonces llegó López Portillo con todo su gabinete. Y teníamos allí en el centro comercial, ya lo recorrió, teníamos una tortillería, que hacíamos tortillas de maíz. Y entonces él y Jorge de la Vega Domínguez, que era el secretario de Comercio, nos empezaron a pedir tortillas. Dije al secretario: oiga, señor secretario, quiero decirle que esta tortillería fue clausurada. Yo rompí los sellos. Me dijo: ¿por qué la clausuraron? Le dije: porque el director, el delegado de pesca, que por ahí anda todavía, un buen amigo, protege a los tortilleros. No, dijo: pues no se va a volver a repetir esto. A partir de ahí rompieron el monopolio de los tortilleros, que aumentaban los precios y hacían desorden y medio. De ahí nos fuimos a constituir una sociedad para hacer una fábrica de tortillas enorme. En su tiempo producía hasta 80,000 kilos diarios. No me acuerdo si esa era la cifra, ¿no? Pero era una tortillería gigante, enorme, con 3, 4 máquinas, molino. Que esa tortillería acabó, después del conflicto con la CROC, en huelga. Luego se robaron el edificio los ladrones de la CROC. Además de la cooperativa, yo había visto en Francia, en España, cómo las organizaciones sindicales tenían varios programas educativos, culturales, de abasto, para complementar con el bienestar de los trabajadores. Y por eso nos dimos a la tarea de armar todo esto. Esa cooperativa metimos transporte. Y un día me habla Martínez Rosa, el gobernador. Me dijo: oye, me dicen que ya pusiste a caminar camiones. Yo no te he dado permiso. No, ni que ni me lo des, porque me perjudicas. ¿Cómo? Sí, es la cooperativa, tiene derecho a tener transporte. Háblale al secretario de Trabajo. Yo le habló a Farel le dijo: sí, tiene derecho a tener transporte. Y entonces armamos con un grupo de compañeros de Ciudad del Carmen los minitaxis. Belio González era el líder. Entonces metieron más de 100 minitaxis en Ciudad del Carmen y se abrió un conflicto con los taxistas y con la CTM. En ese conflicto hubo un muerto. Y el gobernador Eugenio Castellón estaba en contra nuestra. Pero teníamos a nuestro favor al secretario de Trabajo y también al secretario de Gobernación, que era Manuel Barco. El director de Fomento Cooperativo me decía que había que regularizar la cooperativa. Y entonces le planteamos a Delio y a sus compañeros que donaran los vehículos a la cooperativa y los nombrábamos a ellos administradores de sus vehículos y les dábamos certificados por el valor del vehículo. Es decir, iban a tener el vehículo de ellos, lo único que había que hacer, ponerlos a nombre de la cooperativa y que de lo que produjeran dejaran el 10% de fondo para la cooperativa. Y no quisieron. Entonces dijimos: bueno, pues ya nos vamos entonces, ahí se quedan con sus taxis. A los pocos meses
la CTM les ganó el conflicto y se perdió esa posibilidad. Esta cooperativa queríamos que se hiciera en todo el país y entonces llamamos a varios dirigentes de la CROC para que armáramos la cooperativa en todo el país. Pero Juárez Blancas, que era un hombre habilidoso, pero muy retrasado, muy atrasado, todo lo que no dominaba lo veía mal, le tenía miedo, a tal grado que un día nos llama Arsenio Farell y nos dice: queremos que la CROC sea la primera central obrera de este país. Dígame, don Alberto, ¿qué necesita? Yo le dije, bueno, necesitamos economistas, abogados, administradores, terrenos en todo el país para hacer la cooperativa, computadoras. Entonces Juárez Blanca estaba pávido, ¿ves? No quiso nada de eso. Perdimos la oportunidad de darle un jalón al movimiento sindical y Juárez Blancas, que lo utilizaban en contra de la CTM, querían destruir a la CTM, querían acabar a Don Fidel a tal grado que Farell declaró que la central más importante del país era la CROC y demostró que tenía más trabajadores que la CTM, porque desde la Secretaría del Trabajo a muchas organizaciones sindicales les negaban la toma de notas y no se pasaban a la CROC. Y entonces nuestro proyecto sindical tenía por un lado todo lo que era contratación colectiva, democracia sindical, formación de cuadros, desarrollo de la economía, teníamos más de 100 vehículos, muchos cuadros de tiempo completo, opcionados por cada centro de trabajo, y habíamos extendido oficinas en todos los municipios, en los 8 municipios que había, y ayudados económicamente a cuadros dirigentes y también con la formación política. Un día Mario Villanueva, que era entonces dirigente del PRI, me llama y me dijo: es que ya hasta con los campesinos te estás metiendo. Y dije: Mario, es que ustedes no los atienden, solamente los usan para las elecciones. Los campesinos están abandonados. Traíamos un movimiento de masas de más de 25,000 gentes. Compramos un autobús, llevábamos grupos musicales a varios municipios. Habíamos logrado la primera regiduría, el primer ayuntamiento, y luego nos la sostuvo Pedro Joaquín, nos dio otra regiduría. Teníamos 2 regidores en Benito Juárez, uno en Isla Mujeres, pero luego me invitan a ser suplente de Emilio Zetac, que era el candidato a diputado, compañero profesor de allá de Lázaro Cárdenas. Y luego, cuando Pedro Joaquín es postulado, le matan a su suplente, a Serapio Flota Más, allá en Bacalar, uno de los primeros asesinatos que hubo, porque Serapio Flota Más había metido a la cárcel a una familia, cuando era delegado de gobierno, que sembraba marihuana. Iban los hijos y la mamá. Y la mamá se muere en la cárcel. Cuando salen los hijos, lo primero que hacen es ir a matar a Serapio. Entonces Pedro Joaquín me llama y me dijo: oye, no salgas de tu casa, que va a hablar el gobernador. Bueno, no, Martínez Rose me dijo: oye, aquí vamos a darles la suplencia a alguien de la CROC que me propone. Ya le dije: mira, aquí hay una lista de 15, 20 gentes, si quieras. Porque resulta que cuando la segunda legislatura, Martínez Rose quería que fuera el diputado Miguel Perejil Cupido, pero quería que fuera postulado por la CROC. Y le dije: mira, aunque quieras
lo que quieras de la CRO, pero tiene que ser de la CRO. Ellos estaban acostumbrados a utilizar a la CTM para que los diputados, el único diputado federal que había de Quintana Roo, fuera diputado de la CTM. Así lo fue Martínez Ross, lo fue Pastrana. Y entonces, dije, bueno, pues déjame hablar con Rodrigo Alvarado, que era el dirigente nacional. Y me dijo, no le digas nada, tú dile que ya me avisaste y a la mera hora lo resolvemos. Ya para tomarse las decisiones, me habla Carlos Ansores Pérez, que era presidente del PRI, y me dice Chucho. Cuando le decían Chucho era de manera despectiva, para bajarlo de nivel. El diputado de Quintana de Cancún va a ser de la CRO. Sí, dijo, señor presidente, ya tengo aquí un abogado, no te hagas tonto. Eso lo van a poner ellos. Entonces, cuando viene Juárez Blancas y Silverio a hablar con Martínez Ross, y dice cualquiera que sea menos Salvador. Y entonces entramos en la discusión y proponemos a Salvador Pérez Blas, que era un trabajador social que estaba trabajando con nosotros, que prometía un buen cuadro. Después se desvió y acabó hasta alianza con el de la CRO. La verdad que ahí me equivoqué, y haber propuesto a su esposa, a Tomita Saldívar, que era todo un cuadro político y administrativo que nos ayudó mucho. Pero entonces ya teníamos el diputado local, y luego yo fui suplente de Emilio Zeta, y cuando matan a Serapio, entro como suplente de Pedro Joaquín, y voy a cubrir el último periodo. Pedro quería que desde el primer periodo me dejó el cargo, pero Juárez Blancas me estuvo bloqueando. Se acabó el primer periodo y yo le decía, oiga, hay que ir a hablar para tomar posición. Me decía, no, es que don Fidel no quiere. Entonces un día me dice Pedro, oye, voy a hablar con el secretario de Gobernación. Voy a hablar con el maestro Enrique Olivares Santana. Digo, compañero, pues ya vamos a entrar. Me dijo, pero tengan cuidado con la oposición. Y la oposición siempre han sido mis amigos. Un día Pedro Joaquín me llama y me dijo, oye, dicen que estás financiando lo de la oposición. Entonces me empecé a reír. Dije, pero yo lo único que hago es lo que tú haces, es política. Entonces, creo que iba caminando muy bien y cuando Pedro llega de gobernador, un día voy a saludar a Fernando Elías Calles, que era el secretario de Gobernación. Me dijo, yo creo que nos vamos a ver en la Cámara, Salvador, que quería ser diputado. Dijo, ya vino tu gobernador a hablar muy bien de ti. Entonces voy a Chetumal a dar las gracias a Pedro, pero le pregunto, ¿y quién va por la otra posición? Y va una mujer. Ay. Entonces voy a Chetumal, me agarra la prensa y me pregunta que si la diputación va a ser de la CRO, porque Mario Villanueva, que era presidente del PRI, dice que no, es una posición del PRI. Dice, no, claro que es una posición del PRI, pero yo no sé si seré yo o no, pero sí va a ser un miembro de la CRO, el candidato. Y de la otra va a ser una mujer. Pues Mario se quedó más chueco de lo que estaba. Pero además, yo llego a la Cámara, me hace vicepresidente, voy a la interparlamentaria México-Canadá, el líder me agarra de su acompañante, me dijo, Salvatore, véngase conmigo, me llevó a todas partes. Y bueno, tengo varias participaciones destacadas en la Cámara. Un día vienen a Quintana Roo el líder de la Cámara con varios diputados, hacemos un gran evento, ahí declara que Salvador era un buen diputado, y se da la posibilidad de llegar
a ser gobernador. Pedro Joaquín me llamó un día y me dijo, oye, la Farida y Peluja te hizo un escándalo. Dije, ¿pero a mí por qué? Dijo, porque piensa que puede ser gobernador. Dije, eso no está en mis planes. No, me dijo, sí, yo te voy a ayudar. Pero cuídate, Juan Blanca, que te odia. Nunca le hice caso a Pedro, de haberle hecho caso. Y entonces la organización agarró un nivel fuerte. Yo era secretario de Relaciones Internacionales de la CRO. Recorrí toda América Latina, varios países de Europa, todo el bloque socialista. Traje a dirigentes a un congreso de la CRO de toda América Latina. Si no matan a Luis Donaldo Colosio, yo hubiera sido el gobernador. O hubiera sido el dirigente más importante del movimiento sindical, porque un día le planteé a Luis Donaldo que hiciéramos un evento de encuentro entre los sindicatos de América Latina y los partidos políticos de América Latina. Él era el dirigente de la COPA, para intercambiar experiencias en materia de las legislaciones, en la contratación colectiva, en la democracia sindical. No, me dijo, encantado. Le dije, pero vamos a necesitar boletos de avión, hoteles, lo que necesites. Entonces le informé a Juárez Blancas y luego fui a ver a Manuel Camacho Solís, que era el jefe de gobierno de la Ciudad de México, y le platiqué del tema. Me dijo, ¿qué te ayudo? Le dije, pues yo sé que hicieras un banquete y que nos prestaras las instalaciones que se arman el 21 de marzo, aniversario del natalicio del Evento de las Américas, para que nosotros hagamos ahí mismo un acto de fe juarista. No, me dijo, adelante, sale. Que lo platiqué a Luis Donaldo, nomás se rió. Y dije, oye, lo invité porque pues, es el jefe de gobierno. No, me dijo, está bien, Salvador. Pero un día, cuando ya iba el asunto muy avanzado, me llama a Juárez Blancas a un desayuno y dijo, invité a Salvador para que les platique lo que está organizando. Ya les platico. Y entonces dice el líder de Michoacán, lo dice Escobar Beja, ay, hasta que vamos a hacer algo importante. Y don Adriano Pacheco de Puebla dijo, Salvador todo lo que hace lo hace bien. Y yo creo que es una idea extraordinaria. Entonces Juárez Blancas se enfureció. Dijo, no, yo voy a orientar, dice, es que la política exterior solamente la maneja el presidente, nadie más. Entonces yo me enojé, dije, todo lo que he hecho desde el principio se lo estaba informando. Pero como él es el que manda, se acabó. Yo fui y se lo platiqué a Luis Donaldo. Obviamente no le gustó a Luis Donaldo. Y me dijo, oye, Salvador, ¿cómo está el movimiento sindical? Mucha corrupción, mucha traición a los trabajadores. Entonces llama a uno de sus auxiliares, que había sido el rector de la Universidad de Sinaloa, y le digo, todos los asuntos sindicales van a tratarlos solamente con Salvador, con Francisco Hernández Juárez de Telefonistas y con uno de los dirigentes de la CETE, con Arturo Romo de la CETE. Me dice este amigo después, oye, hasta el Estela dejó fuera, yo lo con ustedes. Y bueno, así se fue conformando el proyecto de la CRO, con mucha presencia. Mientras nosotros íbamos avanzando ideológicamente, Juárez Blancas se iba abordando física y económicamente. Entre más se acercaba al gobierno, sobre todo con Carlos Salinas de Gortari, más se alejaba de la lucha de los trabajadores. En una de las crisis, me dije, oiga, compañero, ¿por qué no intentamos en hacer algo que ayude a los trabajadores a mejorar sus ingresos? Que nos quieran mirando, me dijo, oye, ¿de verdad tú crees en eso? Y bueno, de los últimos acontecimientos,
Yo casi era el orador siempre en los congresos nacionales, frente a todo el gabinete. Pero Juárez Blancas empezó a tomar la mala costumbre de ir a la Secretaría del Trabajo porque le armaran el discurso. Y el último discurso que a mí me tocó decir, se lo elaboraron allí, me lo dio. Y cuando yo lo vi, no, dije, pues cómo, era elogiar la privatización del ejido, estaba en contra de eso, elogiar, darle a las iglesias posibilidades de participar electoralmente. Y entonces, pues yo agarré y me hice muchos cambios, y fui a esperar a Juárez Blancas al aeropuerto cuando andaba de viaje. Me comentaban los cambios que hice, y bajando del avión me dijo, ya sé que me quisiste dijérame, ahí te arreglas con el Estado Mayor. Yo dije, entendí que vaya la chingada. Llegamos al Congreso, estaba Salinas de Gortari con todo el gabinete. Entonces, dije el discurso, lo había ensayado muy bien, de manera pausada. Al terminar, me dice Camacho Solís, Salvador, te espero el lunes en la oficina. Y Luis Donaldo Colosio me dijo, te veo en la tarde. Y así fue, pero habíamos logrado vida democrática en el sindicato, contratación colectiva sin contubernio con los empresarios, mirando los centros de trabajo, formando cuadros sindicales, desarrollando la cooperativa, con mucho trabajo internacional. Habíamos tejido una relación con cuadros políticos destacados, pero asesinan a Luis Donaldo Colosio y nuestro destino cambia. Me hace candidato al Senado, tiran la candidatura en plena convención, querían que yo fuera diputado, no acepté. Después de una negociación les propuse a Virginia Betanzos, quería Salinas que fuera yo director de Fonatur en Cancún, tampoco acepté. Y Juárez Blancas que al presidente no se le dice que no, que yo sí le digo que yo soy un líder social, no soy un funcionario. Y pasadas las elecciones, pues cuando me secuestran, me meten a la cárcel, la lanzan en contra del edificio sindical, apoyado por Mario Villanueva, y destruyen un proyecto sindical avanzado, importante, perjudican obviamente a la clase obrera, porque las desigualdades sociales en Quintana Roo han crecido. Los capos de la CROC se han dedicado a robar. Y ahí se perdió un gran proyecto. Ya te he platicado que Porfirio Camarena Castro, que era senador de Guerrero y muy amigo mío, me dice, acompáñame, vamos a ver a don Fidel. Yo a la CTM no me afilio por nada. Porque yo era muy crítico de don Fidel. Había escrito artículos, como manejaba la prensa de la CRO, ahí es donde mi amigo enviaba, yo le daba notas en nombre de Juárez Blancas, casi siempre a la primera plana. Y entonces me dice don Fidel, ya entramos a ver, oiga don Fidel, pues yo vengo a darle mis respetos. Nunca había hablado con él, a platicarle de la CRO, dijo, ni me diga nada, yo conozco todo. Me empieza a platicar don Fidel, estado por estado. Dijo, yo fui a Quintana Roo a inaugurar un unidad educacional con ese traidor del gobernador, Mario Villanueva, y me dijo, don Fidel, quiero informarle que ya me arreglé con Juárez Blancas. Le di 7 vacas y 3 millones de pesos para que me quitara de encima a Salvador Ramos. Y don Fidel me dice, que le dijo, ay, señor gobernador, no le metió usted bueno al malo, porque Salvador sí es un líder de verdad y a usted ni se lo van a quitar de encima. Ya me dijo don Fidel, al único estado donde yo reconozco que la cosa es más fuerte es en Quintana Roo.
Y bueno, todo un proyecto sindical de avanzada, sin corruptelas, sin gasterismo, con mucha formación de cuadros. ¿Lo echaron a perder? Esa es una de las grandes tragedias y de las deudas que tiene con Quintana Roo. Y desde luego Juárez Blancas pues ya se murió, pero tiene que conocerse en todo el país la historia. Ese es el motivo de nuestro libro, explicar la historia de lo que fue nuestro proyecto, cómo se fue desarrollando. Todavía hay gente que está viva, tanto empresarios como dirigentes, que pueden dar fe de eso que estamos platicando. Y bueno, se perdió un gran proyecto. Por eso creo que hay que retomar la reorganización sindical. Y por eso fui a ver a Andrés Manuel. Pero yo creo que la secretaria pensaba que no iba buscando trabajo. Desde que hablé con su mamá, Berta Lojano, amiga mía, hace muchos años, con su papá, también amigo mío, Arturo Alcalde, abogado independiente. Y bueno, pues ahí se quedó el tema atorado, Mario. Pues, Salvador, nos has contado una buena parte de la historia político-sindical de la CROC, pero con pelos y señales, lo cual pues te agradezco muchísimo. ¿Qué te parece, Salvador, si nos cierras este programa y continuamos el tema o con otro asunto en otra oportunidad? Pero el día de hoy, pues te pido de favor que cierres el programa. Sí, yo cerraría, Mario, diciendo que la clase obrera, más temprano que tarde, va a triunfar. El desarrollo de la humanidad, donde primero el dominio de la naturaleza sobre el hombre, como decía Marx, y después el hombre en contra del hombre, luego el dominio del hombre sobre la naturaleza y el gran desarrollo científico y tecnológico. La sociedad en el mundo está en movimiento, hombres y mujeres luchando por los derechos humanos, por los derechos de los trabajadores, por el derecho al agua, por salvar el planeta. Por terminar con tantas injusticias. Es un proceso en movimiento donde obviamente los sindicatos tienen que retomar su papel. Y por eso el futuro de la humanidad es el futuro luminoso. Habremos de emprender una nueva cruzada. Y en el caso de Quintana Roo, hay un tema que yo he planteado mucho, el tema de las propinas, del sistema de todo incluido, donde empresarios y sindicatos le roban un buen porcentaje a los trabajadores, donde las condiciones salariales y de prestaciones no corresponden a lo que los trabajadores producen, donde
el sindicalismo, sobre todo de la CROC, está metido en corrupción. Hay informes de extorsión a empresarios y entonces son temas que hay que sacar adelante porque el robo de las propinas está documentado en los contratos que firman los hoteleros con los mayoristas, donde se especifican los servicios y en la propina de grupo. La propina de grupo nosotros la repartíamos en los centros de trabajo. Ahí mismo era incipiente la propina en ese tiempo, pero la empresa nos ayudaba, hacíamos una distribución por cada departamento y lo que le tocara a cada departamento lo repartíamos en cada trabajador y se pegaba en un lugar visible lo que le correspondía a cada trabajador y le pedíamos a las empresas que se los metieran en el sobre. Cuando el ataque a la CROC, lo primero que hace Mario Villanueva es obligar a los empresarios a que la propina se reparta en el sindicato. Los empresarios se oponían, porque Mario Villanueva y Juárez Blanca lo que querían es que se repartiera el sindicato para obligar a los trabajadores a que se disciplinaran. Y bueno, en la medida en que fue cambiando el sistema, pues se fue acumulando más el saqueo. Pero es un delito grave que se paga con cárcel. El día que los trabajadores se decidan a hacer las denuncias, como están las pruebas que un juez puede pedirle a los hoteleros que muestren los contratos, ahí están asentadas las cantidades. Es un tema de millones de dólares al año. También hemos planteado que se agregue la propina al salario para que los trabajadores puedan contar con salario real para efectos de sus vacaciones, de su retiro, de sus indemnizaciones. No que ahora, como la mayoría los tienen que su salario mínimo, cuando el trabajador se retira, ya sea por despido o por jubilación, toman como base el salario mínimo y no toman en cuenta las propinas. Entonces planteamos que debe tomarse en cuenta las propinas y que los trabajadores deben pagar impuestos. No les afecta el que paguen impuestos, porque esto obligará a esclarecer el tema de las propinas. El salario real, para que cuando se vayan de vacaciones o los despidan o se retiren con un ingreso mayor al que reciben actualmente, y que en la práctica ahí está. Y desde luego las coaliciones para revisar los contratos, para buscar... Déjanos algo para el próximo programa. Sí, yo te propondría que el próximo programa lo hagamos sobre los 50 años del golpe de Estado en Chile. Ya va a llegar. Ahí hay temas muy interesantes. Pues con eso terminamos el tema hoy, Mario. Uy. Vamos a tener que hablar de la CIA, del traidor Pinochet, de cómo llenaron el Estadio Nacional, cómo lo agarraron para torturar, para asesinar, para desaparecer. Un tema muy doloroso. Sí, pero vale la pena. Dentro de las luchas sindicales, sociales y políticas. Te agradezco muchísimo, Salvador, y
Pues muy bien, Mario. Parece que se está pausando. Nos vemos, Mario. Adelante. Te escucho, adelante. Sí. Te decía yo que dentro de las luchas, reconocerse Sí, con como que América estamos Latina a destiempo, ¿no? y sus batallas, así es. Pues terminamos, Mario. ¿Te parece, Salvador, si dejamos aquí esta transmisión? Sí, claro que sí. Claro que sí, Mario. Nos estamos viendo. Un abrazo. Gracias, mi estimado líder. Hasta Que luego. Un fuerte tengas abrazo. igualmente, que tengas una buena noche. Gracias.